a usted le ha ido bien en las encuestas. Cada que se hace una encuesta de percepción ciudadana, su nombre al menos está entre los 5 primeros en intención de voto de los colombianos, pero... Mientras no la haga Londoño la cuesta. la han hecho ya varias firmas, y a usted le ha ido bien porque ha aparecido entre esos primeros 5. En fin, también se ha rumorado que probablemente ustedes podrían llegar, en un caso eventual, a hacer una alianza, y han sonado los nombres de Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, y la actual senadora de la República, Claudia López. ¿Cómo va ese tema? ¿Se han podido sentar a hablar del asunto? Hablar muchas veces, digamos, con Fajardo, con Claudia, con Robledo, con diferentes protagonistas. A mí me preocupa fundamentalmente es que se construya un programa común. Sí. ¿Cierto? Porque hablar en el discurso que la unidad y qué cosas y que es vacío si no se le está planteando a la sociedad qué es lo que le proponemos en los temas concretos que vive cada persona, que son problemas que, de acuerdo a las encuestas, giran alrededor del problema de la salud, el problema de la educación, el problema de las oportunidades para la gente, para vivir. Y yo siento que esto está faltando, y está faltando porque en ese centro político que usted menciona, no se quieren hacer reformas, se quiere mantener el statu quo, simplemente cambiar los nombres de los protagonistas y los colores quizás de los partidos, diciendo que esa es la lucha contra la corrupción. Sí. No, la lucha contra la corrupción seria no se hace simplemente denunciando corruptos, que hay que hacerlo. Lo hice durante 15 años en el Congreso de Colombia, alrededor del tema de la parapolítica, 10 años completos. Incluso me trajo problemas agudos. Pero si uno quiere resolver el problema, no simplemente denunciarlo, para resolver el problema de la corrupción en Colombia hay que quitarle la base económica. Es que si usted tiene, y volvemos al mismo tema, una economía que vive de las regalías del petróleo, no del trabajo de los seres humanos, pues lo que tiene es un pillaje, una carrera por quedarse con un pedacito de esas regalías todos los años. Los más débiles pues pierden la carrera, pero los más quedan con la riqueza, la renta petrolera. Entonces, esos más fuertes que son las mafias, ¿cierto? Las mafias de todo tipo, no solamente las que exportan coca, sino que hay un espíritu mafioso en muchos de los establecimientos del poder en Colombia, los contratistas del Estado, que quieren entonces usar esas regalías públicas para hacer unas obras que no se necesitan, pero que a ellos les dan beneficios. Los políticos, que no son solo de las regiones, ojo, la principal base de la corrupción política está en Bogotá. Y ese es un tema que a veces se silencia, ¿no? Los más grandes en Bogotá, digamos, en los líderes políticos, sí, Congreso de la República, o a qué se refiere. No solamente como sitio geográfico de instituciones públicas, sí, sino como la clase política que ha nacido en Bogotá y se ha hecho en Bogotá, y me refiero a la del establecimiento, la del poder. Es que ahí está el poder. Entonces le echamos la culpa al señor de Sahagún, seguro que la tiene, ¿cierto? Y seguro que se merece estar preso, pero se nos olvida que el corrupto no es solo él, que el mayor corrupto, el que le dio las órdenes, al que obedeció, ¿cierto? Pero digamos, volvamos al tema, es una lucha por las regalías. Los círculos de poder bogotanos son los que se quedan con la mayor parte del usufructo de las regalías, sí, robándoselas por estos diversos métodos. Pero igual siguen su ejemplo los otros grupos políticos de las regiones, que son los que se van presos. Porque estos de la alta alcurnia bogotana nunca se van presos. Esos son los que ponen el fiscal. Por eso garantizan que no se van presos. Ahora, si queremos resolver el tema de la corrupción, hay que quitarle la base económica. Y la base económica es, volvemos al punto inicial, el reemplazo de esa economía extractivista que solo genera rentas y que no produce trabajo, por una economía de trabajo. Pero el trabajo en el siglo XXI no es el músculo del siglo XX, es el cerebro. Y ante el cerebro, las mujeres son iguales, los hombres son iguales, los grupos excluidos por su color de piel son iguales, los grupos excluidos por sus condiciones culturales son iguales, sexuales son iguales.
los grupos excluidos porque son las víctimas de la violencia. 1 de cada 4 habitantes de Medellín es una víctima de la violencia, son excluidos. Pues resulta que en términos de cerebros no deberían ser excluidos, porque ese cerebro colectivo es el motor de la nueva economía que puede generar el progreso para el conjunto de la sociedad. Doctor Petro, a nosotros se nos está acabando el tiempo. Usted sabe que cuando se empieza uno a hablar de estos temas, empieza a apasionarse y a entrarse en los diferentes aspectos y el tiempo va corriendo. Pero muy rápidamente, ¿qué decirle a los que nos están escuchando, no solo en Antioquia, sino en cualquier lugar del mundo, porque estamos a través de la internet y nos escuchan desde diferentes partes? ¿Qué decirle a quienes no reconocen tanto su gestión como mandatario? Me refiero a cuando usted estuvo en la alcaldía de Bogotá. A usted le fue bien en unos aspectos, hubo otros aspectos en los que no le fue tan bien. ¿Qué decirle a esas personas? Y finalmente, digámosle a los antioqueños en este caso, ¿por qué votar por usted? ¿Por qué votar por Gustavo Petro a la presidencia de la República? Por alguna razón, acabando de ser alcalde de esa ciudad, que es compleja indudablemente, la mayoría de esa población no quiere que sea presidente. Sí. Alguien no informó, ¿cierto? ¿Por qué está sucediendo eso? La gente se debe sorprender, incluso en Bogotá, ¿cierto? ¿Y por qué si decían que Petro era tan malo en Caracol, RCN, todos los días, Caracol Radio, todos los días? ¿Por qué la mayoría de la población bogotana quiere que sea presidente? Y eso lo sustenta usted obviamente en las firmas que respaldan su movimiento Colombia Humana. Porque alguien engañó a la opinión pública. ¿Y ese engaño en qué consistía? Ese alguien es directores de medios poderosos, dueños de esos medios, que no les interesa lo que estábamos haciendo en Bogotá, porque no iba con sus intereses. No estábamos vendiendo ETV, no estábamos vendiendo la energía eléctrica, no estábamos permitiéndole haciendo a los grandes negociados con lo público. Estábamos muy concentrados en cómo reducir la pobreza, cómo cambiar el modelo de salud, que fue lo más efectivo. Pues logramos que ningún niño muriera de hambre, logramos reducir la tasa de mortalidad a menos de 10, que es casi igualarle a los países desarrollados. El salto educativo del que estamos hablando, y el reequilibrio con la naturaleza, que fue por lo cual fui destituido. Sí. Y fue lo que provocó más la tensión política, el reequilibrio con la naturaleza. Bueno, digamos, esto no lo conoce Colombia. Y obviamente no se trata de magnificar eso tampoco, sino que es una experiencia muy sólida de transformaciones en el tema cultural, en el tema de la salud, de la educación y del reequilibrio con el medio ambiente, que sí podemos volver nacional, cambiando el modelo de salud y de educación en Colombia y cambiando el modelo económico por uno que reequilibre con la naturaleza. Yo siento y me sueño, bueno, siento en primer lugar que la presidencia se define es en Antioquia, sí, políticamente hablando. Es decir, que el cambio de Colombia depende de la voluntad de los antioqueños de cambiar, más que en otros, digamos, más que en otras regiones. Ahí está la clave del asunto. Doctor, cada antioqueño debe sentir, y antioqueña, que en sus manos está cambiar el país. Doctor Petro, nos encantaría seguir hablando con usted. Sin duda hay mucho más para hablar de todos estos aspectos. Lo esperamos en una nueva oportunidad, porque también sabemos no es la primera vez ni la última que va a venir a Antioquia y a estos micrófonos de Telemedellín. Le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación y pues por acá nuevamente lo esperamos. Bueno, gracias Oscar, Carolina, y a todas y todos los que